gracias por este nuevo día, que es un día tan especial porque Dios nos ha dado la oportunidad no solamente de ver la luz del día, sino que también nos ha dado la oportunidad de alabar a Dios conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y así, amados hermanos, damos gracias al Señor y le damos gracias al Señor por aquellos que nos van a ver por este video y por todos aquellos que nos están oyendo en esta hermosa noche. Dios me les bendiga, y todos aquellos pues que nos rodean también los tenemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, orando por cada uno de ellos. Acompáñenme en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y cuando lo tengan me dicen con un fuerte amén. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice su santa palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, y con toda perseverancia y súplica con todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por este hermoso momento en el cual, Señor, venimos delante de ti por medio de tu palabra, Padre, y por medio de la oración, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Esa es la manera, Señor, eficacia para todo cristiano, Señor, que oremos, porque es la única manera que nos acerca a ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que hoy nos están escuchando en este sector, Señor, alrededor de este ministerio, Padre. Suplicándote, Señor, que seas tú tocando los corazones de cada uno de ellos para que ellos nos puedan visitar, Señor. Esperamos muy prontamente la visita de cada uno de ellos, Padre. Tú tocarás los corazones de los que han de venir a este lugar, Señor Jesús. Desde ya te pido, Señor, por un amigo Cristian, Señor, que el día de ahora lo operaron, Padre, y te pido a ti, Señor, que seas tú, Señor, que le ayude a salir adelante, Señor, en esa operación, Señor Jesús, te lo encargo. Él es un amigo, Señor Jesús, en la cual yo te estoy pidiendo a ti, Señor, que seas tú tocando los corazones de cada una de sus familias, Señor. Gracias, Padre. Bendice esta reunión, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y bendice a aquellos que van a ver este video, Señor, en YouTube, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice, amados hermanos, la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjenme explicarle, amados hermanos, de que muchos, cuando llegamos a los pies de Jesús, estamos muchas veces destruidos por las consecuencias del mundo, porque muchas veces, por nuestro carácter, por nuestra concupiscencia, muchas veces andamos fuera del Señor. Pero déjeme decirle que hay una solución, en la cual en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 10 en adelante nos está enseñando y nos dice cómo fortalecernos en el Señor. Muchos hermanos, voy a tomar como ejemplo a un soldado.
un soldado se prepara, yo creo que mencioné esto en unos mensajes atrás, pero quiero acercarme a modo que usted pueda entender lo que Dios quiere que hoy comprenda usted, porque muchos hermanos en Cristo andamos destruidos, derrotados, desalentados, y resulta, amados hermanos, de que muchos de nosotros nos molesta en el corazón ver otros hermanos que no andan conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces nos molesta cuando aún nosotros tampoco andamos bajo la voluntad de Dios, y eso es muy duro dentro del Evangelio de Cristo. El propósito y la meta de esta noche es que usted comprenda lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Lo que Dios desea es de que usted y yo tengamos un compromiso con Dios de tal manera que le busquemos aún en las dificultades, y aún cuando creamos o creyendo que nosotros ya somos verdaderos hijos de Dios, es donde usted o yo tenemos que meditar si verdaderamente le estamos fallando al Señor. Porque muchas veces, amados hermanos, déjeme decirle que el que yo vaya a la iglesia todos los días no significa que le pueda fallar al Señor. Claro que le puedo fallar, pero cuando usted y yo se preparan, por ejemplo, así como ahora que ya entró la noche y vamos a descansar, pero nos levantamos y dándole gracias al Señor porque nos ha dado un día más, pero no sabemos si le vamos a fallar al Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que meditar, donde Satanás nos puede tentar. Y muchas veces, amados hermanos, Satanás sabe lo que somos. Fíjense que les voy a decir esto en oración. Hay una oración, hermanos, de que usted cuando está orando le pide al Señor lo que usted necesita. Pero hay una oración, aquí en el versículo, capítulo 6, versículo 18, dice, orando en súplica, en el Espíritu. Eso significa, amados hermanos, que voy a orar yo personalmente, sin mover mis labios, a modo que se oiga lo que voy a decir, sino que es interno. Y en esa oración personal, amados hermanos, es donde usted puede decirle al Señor todo lo que usted necesita y sus debilidades, para que Satanás no oiga lo que usted, cuáles son sus debilidades. Y ese es un problema de hoy en día, cuando un pastor no prepara a su gente de cómo orar, porque hay mucha gente ahora en el Evangelio que dice, mire hermano, yo tengo 5 años de estar en el Evangelio, pero no sé verdaderamente cómo orar. Y eso es muy difícil dentro de la casa de Dios, llegar a un modo sistemático de esa manera, en la cual nosotros muchas veces le fallamos al Señor y no conocemos el por qué le fallamos y cómo. Y le voy a decir esto, porque Satanás ha oído su oración. Si usted ve en la crucifixión de Jesucristo, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando y Satanás estaba prácticamente oyendo lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Entonces quiere decir que Satanás sí puede oír las oraciones. Aquellas oraciones que usted hace en voz alta, él las puede oír. Y aún cuando usted está en una comunión con Dios, pero usted está solo en su casa, o estoy con mi pareja, por decirlo así, pero a veces oramos de una manera, hermanos, y el vecino oye lo que muchas veces hacemos en oración. Recuerdo aquí por el año 2017, que todavía estaba aquí en El Salvador antes de partir a Guatemala. Fui a predicar aquí por las Campaneras y las Margaritas. Esas casas son tan pequeñas, hermanos, de que si a uno le suenan las tripas, por decirlo así, como cuando uno tiene hambre, le suenan las tripas, el vecino lo oye. Y así es Satanás. No digo que el vecino sea él, no. Estoy diciendo que Satanás así es, que él oye todo lo que nosotros hacemos. Imagínense que Satanás no conoce su mente. Él no tiene el privilegio de conocer la mente de cada persona, pero sí conoce la actitud que va a tener esa persona en el momento cuando usted empieza a ver con una mirada divagante. Y cuando usted tiene esa mirada divagante, déjeme decirle que ya Satanás ya sabe qué tipo de persona es usted dentro de los caminos de Dios, aún en los caminos de Dios. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque muchas veces el pastor no prepara a su iglesia, no prepara a su pueblo, el pueblo que Dios le ha permitido tener, no lo prepara. Y cuando el pastor no prepara al pueblo cómo actuar en las oraciones, entonces cuando volvemos a llegar a Santiago 4:2, donde dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces,
allí es donde, amados hermanos, cometemos los errores dentro del Evangelio de Cristo. Muchas veces creemos que por andar con la Biblia en la mano, creemos que sí somos verdaderos hijos de Dios, o andamos en las calles con la Biblia en la mano, o con solo, mire, a veces no es necesario dar la Biblia en la mano para que le digan quién es usted. Muchas veces usted sale a la calle y lo primero que dicen, él es cristiano. Lo identifican a usted como es cristiano. Va a otras colonias, de visita a otras colonias, y lo primero que dicen, ese varón, esos varones que nos visitan son cristianos. Y muchas veces, amados hermanos, la gente que nos ve se equivoca, porque muchas veces por la vestidura dice que somos cristianos, pero no por lo que sale de nuestra boca. Y cuando eso es así, entonces cometemos el error tan grave, porque nos andamos cuidando que la gente nos vea que sí verdaderamente somos verdaderos hijos de Dios, pero Dios sabe que estamos fallando. Y nuestra conciencia nos dice, amados hermanos, que sí estamos fallando. En la segunda carta de los Corintios, 1 Corintios, creo que es 5:5, dice que Pablo llegó a la iglesia de los Corintios. Y allá estando, dice que vio una iglesia en desorden. La iglesia que vio en desorden fue esta, de que todo el pueblo que estaba en ese momento en esa iglesia conocían de que había uno entre ellos que andaba con la mujer de su padre, o sea, con la madrastra. Y cuando Pablo llega allí, oye todo eso. Y eso es lo que sucede cuando un pastor es invitado a otra iglesia. El pastor que es invitado muchas veces encuentra errores en otra iglesia, y cuando encuentra esos errores en esa iglesia, empieza el pastor a exhortar, pero con una exhortación, hermanos, espiritual, no de exhortación entre comillas, que creen de que exhortar al hermano es avergonzarlo. Y no es avergonzarlo, sino que cuando usted va a exhortar, cuando este pastor es invitado a una iglesia y este pastor ve los errores de ese ministerio, por medio del mensaje empieza a decir lo que están practicando aquellos sin señalarles. Y entonces esto es lo que hizo Pablo allá en los Corintios, de que cuando él llegó, dice que descubrió rápidamente que había un hombre que estaba con la mujer de su padre. Pero ese no era el problema. El problema, amados hermanos, es tan duro de que muchas veces el pastor no se da cuenta, pero sí el pueblo sabe lo que aquel vecino o aquel hermano que está dentro de la iglesia es. Nadie en esa iglesia es ignorante de lo que está sucediendo dentro de una iglesia. He visitado muchas iglesias a lo largo del ministerio, y resulta de que muchas veces los miembros de ese ministerio a veces me preguntan y me dicen, mire hermano, ¿qué opina de usted de tal varón o de tal hembrita que haga esto dentro del ministerio, dentro de la iglesia? Yo siempre digo, ¿y su pastor qué dice? Pues él no dice nada, nosotros le decimos, pero él no dice nada. ¿Pero por qué no dice nada? Y es duro cuando el mismo pueblo dice, hermano, es que el pastor de nosotros no tiene carácter. Y otros miembros dicen, es que el pastor como que no le interesamos, no le importamos. Y yo soy de aquellos hermanos de que si su pastor o mi pastor no se mueve con la presencia de Dios, yo me alejo, porque allí no hay presencia de Dios. Y yo le pregunto a ellos, y los líderes que dicen, no, los líderes como están jóvenes, ellos andan con sus novias, después del ministerio andan con sus novias. Y yo soy de aquellos que también, si mis líderes no andan conforme el arca del pacto, yo me alejo de ellos porque están vacíos. Yo quiero ser lleno de la presencia de Dios. Si mi líder o mi pastor no se menea conforme a la gracia de Dios, pero yo soy oyente, entonces yo tengo que buscar más a Dios, porque yo sí estoy interesado en encontrar la presencia de Dios y que Dios no sea parte de mi vida. Ese es el compromiso. El compromiso muchas veces del pastor es predicar, pero también muchas veces el pastor se le olvida. A mí muchas veces se me ha olvidado eso, pero cuando yo estoy ilustrado en el Señor, le digo, Señor, ayúdame a entender más lo que necesita el pueblo. Mire, hermanos, no me estoy saliendo del mensaje, sino que estoy entrando en este mensaje de esta manera. Fíjense que cuando uno no es pastor, uno es un oyente, es una persona dentro del ministerio que oye a un pastor. Yo de esa manera comencé. Pero cuando yo vi el pastor de que en ese entonces cometía unos graves errores, hubo un pastor que me golpeó tanto en mi corazón, que me voy a ahorrar el nombre de este varón,
porque puede ser que me vea en internet. Pero déjeme decirle que este varón un día me dijo, quizás porque yo en esos días empezaba en el Evangelio, era nuevo en el Evangelio. Pero a pesar de que yo era un hombre en ese entonces, yo necesitaba en verdad ayuda. La ayuda que necesitaba era una ayuda espiritual que me ayudara a salir adelante, porque yo practicaba la brujería. Pero este varón resultaba de que la mujer que andaba en ese entonces con mi persona tenía negocio, tiene negocios. Y esta hembrita le daba al pastor, a la esposa del pastor, le daba víveres. Y yo creo que era la mejor mujer para dar víveres en ese entonces. Pero lo que me dolió a mí, hermanos, fue esto. El pastor, siendo un pastor bien preparado, me dañó el corazón y mis sentimientos, hermanos, de tal manera que apoyó más a la mujer que andaba en ese entonces que a mi persona. Y yo digo una cosa, hermanos, ahí donde usted y yo, y usted que me ve, ahí donde yo le digo a usted, que le dé gracias al Señor, porque Dios de una manera, por medio de otra persona, le tocó su corazón y Jesús llegó a usted. Pero imagínense, hermanos, que yo en ese tiempo practicando la brujería, practicaba dos ramos de la brujería y la hechicería. Ambas cosas son diferentes dentro de la brujería. Pero imagínense que hubo una persona que sí me llenó de la presencia de Dios, y por medio de esta persona fue que yo empecé a buscar a Dios. Pero este pastor, yo recuerdo que si este pastor hubiera seguido así y yo no hubiera comprendido el Evangelio, creo que estuviera en el infierno, ya estuviera muerto y estuviera en el infierno. Y si no estuviera muerto, déjeme decirle que estuvieran siendo preparados para ir al infierno. Pero déjeme decirle, hermanos, es por falta de sabiduría dentro del conocimiento de la palabra. Entonces ahí es donde nosotros, usted y yo, tenemos que saber y conocer de que si usted tiene una Biblia en su casa, también póngase a leer la Biblia en su casa, porque ese es el manual del creyente, esa es la actitud de todo creyente, y ahí está todo lo que usted necesita desde su juventud hasta que usted deja este país o deja este mundo. Pero déjeme decirle, hermano, que lo más importante de todo ello es, dice que, ¿cómo sabe usted que Jesús está en usted, o que verdaderamente usted está en el milagro de Dios? El milagro de Dios de que Dios va a llegar a su vida personal. Y déjeme decirle que es lo que más me agrada. Y ahí es donde yo le digo a todo cristiano que está en una iglesia, y le digo, hermana o hermano, ¿sabe usted por qué usted está oyendo el mensaje de Dios? ¿Por qué? Porque antes que usted naciese, ya Dios lo había salvado. O sea, ya Dios tenía un propósito para cada uno. Desde el vientre de mi madre, yo ya te había escogido. Y eso lo dice el Señor, y ese es un aliento tan grande, hermano, de que si mi familia me rechaza, tengo uno que no me va a rechazar, y ese es Jesús de Nazaret. Si mi padre y mi madre me abandonaran, ciertamente Jehová ¿cómo dice? Me rescatará, o me regocijará. Y esas son palabras de aliento de un Dios tan grande, amados hermanos, que no escatimó su propia vida, sino que vino a morir por usted y por mí. Pero déjeme decirle que en el versículo 12 del libro de capítulo 6 de Efesios dice así: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Hermano, ¿cree usted que andar con la Biblia en la mano, cree usted que es el verdadero cristiano que Dios necesita? Pues déjeme decirle, amados hermanos, que usted podría tener la mejor Biblia en su mano. Yo tengo varias Biblias en mi casa. Por ejemplo, tengo la que tengo ahora, en la Holman. Tengo la Biblia La Pechita, una Biblia antigua. Tengo varias versiones de Biblias. Pero aunque yo tenga esas Biblias, hermanos, pero si yo verdaderamente no me preparo contra las acechanzas del diablo, déjeme decirle que todos los días que amanezca estaría derrotado y desalentado. Y no solamente desalentado, amado hermano, sino que también
estaría que no tendría aliento de vida, porque muchas veces, hermanos, así pasa hoy con la juventud creyente, de que no le sienten sabor al evangelio, porque muchas veces dicen: yo quisiera que Dios me oyera lo que yo estoy hablando. Déjeme decirle que Dios oye. El problema de nosotros, amados hermanos, es de que muchas veces queremos hablar con Dios por medio de la oración, pero hay cosas en ocultos que estamos haciendo que a Dios no le agrada, y esa es la razón por la cual Dios no nos puede escuchar, porque muchas veces queremos llevar el pecado dentro de la casa de Dios, y no solamente dentro de la casa de Dios. Recuerde que usted es templo y morada del Espíritu Santo, y cuando usted es templo y morada del Espíritu Santo, déjeme decirle, amado hermano, de que usted no es necesario que lleve el pecado a la casa de Dios, sino que usted, siendo templo de morada del Espíritu Santo, también usted lleva mente pecaminosa dentro de su vida personal, en la cual el Espíritu Santo no se puede mover, porque usted no anda caminando con Dios. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amados hermanos, eso indica de que muchas veces usted y yo andamos en el evangelio, pero nuestra mente dice, cuando miramos un hermano por allá que atravesó, decimos: ay, Dios, ve ese hermano que va por allá, sí, ese hermano anda en pecado usted. En vez de que usted le diga al otro hermano: no, hermano, no se preocupe, vamos a orar por él, lo vamos a llevar en oración. Y cuando usted, amado hermano, quiere llevarlo en oración, pero su actitud es muy diferente, usted no tiene la misericordia de Dios, entonces es por eso que muchas veces Dios, por misericordia, usted sabe que está Dios ahí, pero usted no anda caminando con Dios, anda caminando con su alegoría. Y esos son los errores, hermanos, que por falta de sabiduría somos destruidos dentro de la casa de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que usted ve muchos cristianos por falta de entendimiento, hermano. Es por eso que usted hoy en día ve cristianos que andan conforme a la voluntad de la carne. Aún, déjeme escucharle, déjeme decirle, aún cuando usted ve a un cristiano que no se comporta como cristiano, pues tampoco usted se comporta como cristiano, porque juzga a su hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Pues lo único que usted tiene que hacer, amado hermana y hermano, es orar por esa persona que Dios le ha puesto al frente suyo. Si Dios se lo ha puesto enfrente, no para escatimarlo, sino para orar por esa persona, para que Dios lo transforme en un verdadero hijo de Dios. Mire, el hijo pródigo no es solamente aquel que se va de la casa. El hijo pródigo no es solamente aquel que se va de la iglesia porque no le gustó algo dentro de la casa de Dios y se va. No. También hay un hijo pródigo mentalmente, es aquel que anda divagando, aún estando en la casa de Dios, anda divagando. Y eso es un peligro, no solamente para el ministerio de Cristo, sino para usted, amado hermano o hermana. Porque muchas veces, amados hermanos, dentro de la casa de Dios, nuestra mente anda divagando de tal manera que no estamos con la mente de Cristo, sino que con la mente de la carne. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no, dice la palabra. Y entonces ahí es donde encontramos el error más grave para todo cristiano. En el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, lo que Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros por medio de su palabra en el libro de Efesios, Pablo dice que pedid toda la armadura de Dios. Y eso, hermanos, nos indica que usted tiene que estar directamente preparado con la palabra del Señor. Y déjeme decirle que Satanás, si le ve la Biblia en sus manos, Satanás no le va a huir a usted, porque Satanás, dice la Biblia, que conoce la escritura de punta a punta. Y no solo la conoce, sino que dice la Biblia que también
le teme. Y usted, siendo hijo de Dios, no le teme a Dios por su conducta. Y entonces ahí es cuando empezamos a ser zarandeados. Fíjate que hay una persona de que cuando es zarandeado por parte de Dios, nos damos cuenta de que haga lo que hagamos como hijo de Dios, esa persona no sana, esa persona no se restaura. Y no se restaura porque nosotros no tenemos fe, sino que porque la persona no quiere nada con Dios. Y cuando esta persona no quiere nada con Dios, déjeme decirle que él anda vivo, pero sus vestiduras no se queman, pero están siendo preparados para el día del juicio del gran trono blanco. Y entonces, amados hermanos, ahí es donde nosotros entramos y decimos, no, hombre, este varón o esta hembrita anda por misericordia de Dios, pero no se compone. Y es porque Dios muchas veces nos hace a un lado y permite que otros caminen en el camino que va correcto. Como decía el mensaje de antier, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, muchas veces estando en el camino de Dios, evadimos todo el conocimiento de la palabra, le evadimos por una conducta, hermanos, de que nuestra propia mente nos está engañando y nos está haciendo comprender de que nosotros estamos más sujetos a las leyes de este mundo que a las cosas de Dios. Y oiga lo que dice en el versículo 14: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amados hermanos, esto nos indica y nos dice de que usted y yo tenemos que estar preparados, no solamente, hermanos, con el vestuario, porque muchas veces andamos bien lindos, pero no tenemos palabra. Y muchas veces, amados hermanos, andamos profetizando la palabra de Dios, pero no tenemos palabra. Entonces andamos engañando a un pueblo cristiano. Andamos engañando a otros hermanos en Cristo. Y dice la palabra, hermanos, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Mejor fuese que se atase una piedra de molino y se arrojase al mar. Déjeme decirle que muchas veces dentro de la casa de Dios habemos hermanos que andamos profetizando palabras que Dios no ha hablado, sino que han profetizado palabras que usted se le viene en su corazón, pero que ni usted misma ha escudriñado lo que aún sale de su propia boca. Y entonces entramos a la fase donde dice que pagaremos por todo lo que hemos hecho y por todo lo que hemos dicho. Un día estaremos de pie delante del Señor dando cuenta por todo eso que usted ha hecho. Porque muchas veces profetizamos y no nos importa que la persona se sujete. Muchas veces andamos profetizando lo que vemos. Muchas veces andamos profetizando lo que nos dicen. Muchas veces andamos profetizando lo que creemos. Pero déjeme decirle, si Dios no ha hablado, entonces esa casa será desierta. Y entonces cuando empezamos a caminar, hermanos, con dificultades tan grandes porque no hemos confiado en la palabra de Dios, porque aquí dice en el versículo 14: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amados hermanos, muchas veces imagínense que Dios se quita su capa para que usted y yo estemos fortalecidos, pero muchas veces ni el yelmo de la salvación podemos andar, porque muchas veces nuestra mente nos puede destruir, y cuando la mente de nosotros nos destruye, andamos errantes dentro del camino de Dios. Y oiga lo que dice el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, y con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Amados hermanos, fíjense, el yelmo de la salvación lo vamos a traducir como el tiempo de ahora en el ejército de cualquier nación. Muchas veces los soldados usan un casco para que las balas perdidas no entren en su cabeza, sino que reboten. Esa es la ilustración más perfecta para decir el yelmo de la salvación, para que los dardos del enemigo no entren en su mente. Entonces, amados hermanos, eso quiere decir que nosotros, allá como dice en 1 Tesalonicenses 4:18, alentados unos a otros con estas palabras. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es que usted se prepare con la palabra del Señor. Mire, que ande versículos en la cabeza, en su mente, para que usted, amados hermanos, que por medio de esos versículos usted pueda luchar contra Satanás,
Porque no hay otra manera, amados hermanos, que usted pueda luchar contra Satanás si no es por medio de la palabra de Dios y porque la sangre de Cristo lo respalda a usted. Ahí es donde empezamos a entender el concepto cristiano. Ahí es donde usted empieza a conocer qué es verdaderamente ser hijo de Dios. Pero muchas veces, hermanos, Satanás ni se ha movido y ya estamos cayendo. Ya empezamos a pensar mal porque Satanás nos ha engañado. Dice la palabra que Satanás es el padre de la familia. Y entonces cuando dice Jesús que Satanás es vuestro padre, porque dice que Satanás es el destructor, que Satanás es aquel que destruye. Imagínense hoy en día qué duro es esto. Dice que venían unos varones con Jesús, sus discípulos, pero también venían otros. Pero de repente venía un endemoniado y de repente, amados hermanos, el endemoniado le dijo: sabemos quién eres tú. Y vino Jesús, le dijo al endemoniado: cállate, porque no es a vosotros. ¿Qué significa eso, hermano? Cállate, porque no es a vosotros. Los que tenían que haber descubierto al Señor quién era Dios éramos nosotros, eran ellos. Pero imagínense que Satanás, los demonios, lo descubrieron. Y así andamos dentro de la iglesia, perdidos. Miren, muchos dicen ahora: es que yo no siento la presencia de Dios. Hoy no sentí nada. Yo creo que ustedes son testigos de ello. Porque muchas veces dicen: mire, ¿le entendió usted el mensaje? Porque yo no le entendí. Porque Satanás se robó el mensaje. Y es cuando usted y yo no descubrimos que verdaderamente Dios está aquí, porque donde dice la palabra: porque donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo, dice el Señor. Entonces nuestra fe y nuestra creencia es de que Dios está en este lugar. Pero muchas veces, amados hermanos, nuestra conducta nos hace sentir de que ahora el mensaje no fue ni para salvación. Y cuando el mensaje no fue para salvación, entonces el pastor andaba mal. Muchos se justifican y otros injustifican al otro. Y entonces sucede, hermano, de que el mensaje no estuvo lindo ahora. El mensaje no fue de maravillas, pero Dios tiene voluntad. Hermanos, quiero que veamos este versículo, el versículo 16. Y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y esto, amados hermanos, es con la palabra del Señor. Fíjense que cuando yo he estado predicando aquí por el lado de Cuernavaca, Arriaga, Veracruz, parte de México, Tonalá, anduve predicando por 6 meses en esas rutas. Y había unos hermanos que se nos querían agregar en el camino, pero no llevaban Biblia. Y había otro hermano que se nos quería agregar, pero andaba una Biblia chiquita de los Gedeones, de la Biblia azul.